Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Hay una nueva noticia sobre una inversión muy relevante vinculada a ferrocarriles en el Perú. Es el Tren Grau. Es una inversión que va a implicar un tren con una longitud de casi 2.500 kilómetros. Va a ir desde Tacna a Tumbes y implica un mejoramiento en todo lo que es la vía costera, ¿cierto?, del Perú, y eso va a implicar mejor conectividad. También un proyecto que puede sumarse a las mejoras que ha tenido el tren en Chile y las mejoras que va a tener y está vislumbrándose en Argentina. Eso puede llevar a cumplir el sueño que yo tengo de alguna vez poder tener un tren bala interconectado entre Lima, Santiago y Buenos Aires. Así que espero que les guste mi reacción. Vamos a ver cuál es el estado de avance de este gran proyecto, el ferrocarril Tacna-Tumbes, el tren Grau. Veamos. Bueno, sobre este proyecto, claro, está resumido como Tren Grau, pero es Tren Miguel Grau, ¿cierto? Deberíamos ponerle todos los honores que corresponde a uno de los personajes peruanos más admirados en Chile, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, recuerden que yo estoy en Temuco de Chile, a 680 kilómetros del sur. Ya había subido un video sobre el que actualmente es el tren más rápido que existe en Sudamérica, que es el tren que va desde Santiago a Chillán. Y me apareció esta noticia, que está actualizada porque la había visto el año pasado. Habían algunos anuncios con respecto a este proyecto, que es el Tren Grau. Les quiero compartir una infografía que sale en La República. Vamos a ver después la nota donde se habla de cuáles son las proyecciones y cuál es el avance. Así que le vamos a hacer un seguimiento a este tren. Tengo otro video donde habíamos hablado también del Tren Maya. Pero ahora mi preocupación va a ser en este enfoque qué sucede con el Tren Grau y qué sucede también con algo que me ha llamado la atención, que es el nuevo aire que está teniendo los trenes en Argentina. Así que para que podamos lograr, como decía en la introducción, este sueño de tener interconectado con un tren bala tanto al Perú, Chile y Argentina, que potenciaría el turismo, las inversiones y serviría también para aunar las relaciones entre los tres países. Veamos entonces esta infografía que es parte de la noticia que tiene el diario La República. Bueno, la longitud es de 2.446 kilómetros. Es muy largo. Por ejemplo, para que yo lo pueda entender en Chile, Chile tiene 4.000 kilómetros de costa. Yo estoy a 680 kilómetros de Santiago y por lo tanto, con esa distancia, me da la impresión que podría ser algo así como Santiago-Arica o tal vez La Serena-Puerto Montt. No lo tengo tan claro, pero lo vamos a ver. La inversión es de 32.664 millones de dólares. Es muy grande la inversión. Entiendo que en ese circuito tienen que haber habido algunos proyectos ferroviarios o van a ser algunas líneas nuevas. Podrían aclarar especialmente los que son de ese lugar. Sí, porque eso hace bajar los costos, ¿cierto? No es lo mismo arreglar o utilizar terrenos que ya eran parte de ferrocarriles o de líneas férreas a tener que expropiar nuevas líneas. Pero a veces las velocidades de estos nuevos trenes implica que hay que tener más líneas rectas, ¿cierto? Porque en el tren rápido que hice de Santiago a Chillán fue muy poquito los lugares donde alcanzamos la velocidad de 160 kilómetros. Entiendo que no se puede superar la velocidad de 160 y llegar a los 200, que lo transformaría en un tren rápido, por decirlo así, en un tren bala de verdad, debido a las condiciones geográficas y a lo que implica la zona o las inversiones que significa el tener un tren de alta velocidad, ¿cierto? Pero estamos cercanos a eso. Entonces, esta inversión va a beneficiar a 20 millones de habitantes. No es menor, ¿eh? O sea, es más que la población de Chile. Y las proyecciones al año 2030 son 30 millones de pasajeros y 61 millones de toneladas en carga. Entonces, claro, va a ayudar mucho esto. Va a ser una buena posibilidad de conectar desde el norte del Perú hasta el sur. ¿Me podrían comentar ustedes qué opinan de esta inversión y si había tren antes en esas secciones, cosa de que no sea muy caro el implementar esta inversión debido a la compra de terreno y no se alargue por la burocracia de las expropiaciones? Bueno, les repito, la proyección es de 30 millones de pasajeros y 61 millones de toneladas. Veamos cómo lo informa el diario La República. La República dice que el megaproyecto que conectará Tumbes con Tacna y beneficiará a más de 20 millones de personas tendrá 10 estaciones según el Ministerio de Transporte. El Tren Grau, un megaproyecto que transformará la movilidad en Perú, tiene como objetivo transportar más de 30 millones de pasajeros al año, mejorando la conectividad entre ciudades y fomentando el desarrollo económico y social. Esta es una noticia de Camila Tipiani. El Tren Grau, el megaproyecto ferroviario más ambicioso de Perú, conectará las ciudades de Tumbes y Tacna a lo largo de 2.446 kilómetros de costa, con una inversión de 32.654 millones según el Ministerio de Transporte. Este moderno sistema de transporte beneficiará a más de 20 millones de personas, es harta gente, con una capacidad para transportar anualmente 30.3 millones de pasajeros y 61.5 millones de toneladas de carga. La construcción de este tren
no solo mejorará significativamente la conectividad entre las principales ciudades del país. Y ahí está el plano que habíamos visto. Yo no sé si a ustedes les da la impresión que el tren produce esa sinergia. Si bien es cierto, el transporte terrestre normalmente llega a localidades donde no llegaba el tren, la línea que correspondía a la columna vertebral de nuestros países era el tren. Teníamos ramales, ¿cierto?, de la línea principal a otras ciudades, pero a los lugares donde no llegaban o donde uno necesitaba más rapidez, porque en los tiempos donde el tren fue la punta del desarrollo del transporte de nuestros países, eran más rápidos que los medios de vehículos, ¿cierto? Hoy en día los vehículos son más rápidos que el tren, pero las posibilidades de accidentes son mayores, entiendo yo, en el automovilismo que en el tren. Entonces, la velocidad que puede alcanzar un tren es más alta porque tiene un camino donde no se le va a cruzar otro tren. Esperemos, porque a veces los accidentes suceden así. Pero, ¿por qué decía que dinamiza? Porque efectivamente ayuda a transportar mayor cantidad de carga, ayuda al turismo porque se llega a localidades y además porque hay mucha gente que le gusta el tren y el costo debiera ser más bajo que el costo en el transporte urbano y en la competencia real que tiene el tren, que son los aviones, ¿cierto? Y ojo, porque también los impuestos que se le agregan a los aviones, ya lo vemos en Europa, producto de la contaminación que produce. ¿En qué consiste el megaproyecto que conectará Tumbes con Tacna? El megaproyecto Tren Grau consiste en una red ferroviaria que busca mejorar la infraestructura de transporte en el Perú, fortalecer el comercio y promover el desarrollo regional. Además, facilitará la conexión entre varias ciudades e impulsará la integración social y económica en Perú. Lo importante es ver las ciudades. En el diseño del proyecto del Ministerio se promueve la construcción de 8 tramos. De estos 3 han sido priorizados. Estos son el tramo 1 de Lima a Ica con una extensión de 309 kilómetros, es harto, tramo 2 Lima a Barranca con 210 y el tramo 3 Trujillo a Chiclayo con 210. Bueno, ahí me podrían indicar ustedes, porque nosotros no tenemos los aspectos técnicos y tampoco no tenemos la expertise como para poder categorizar por qué se priorizan esos tramos. ¿Por qué el tramo de Lima a Ica? ¿Por qué el tramo de Lima a Barranca? ¿Y por qué Trujillo a Chiclayo? Será la importancia del desarrollo de esa zona geográfica que principalmente apunta, entiendo yo por la distancia, a lo que corresponde al núcleo urbano más importante que es de la capital, ¿cierto? Y a los proyectos que están vinculados ahí. Chancay, el aeropuerto, ¿cierto? Y todas las producciones. Y además porque sería el foco financiero. ¿Cuál es el problema que tenemos los que somos de provincia? Bueno, y nosotros no, ¿qué pasa con nosotros? Que estamos tan lejos. Lo que reclamaría yo ahora que el tren llega a Chillán, pero no llega a Temuco. Es decir, como hasta la mitad. Porque se priorizó hasta allá. Puede ser un indicador, la mayor cantidad de población, los estudios con respecto a si la gente utilizaría esto, pero ¿qué pasa con el impacto social que puede tener? Y con el dinamismo. Efectivamente, las zonas turísticas a veces están más alejadas del centro y sería importante desarrollarlo. ¿Me podrían decir ustedes qué consideran que se tuvo la vista para entender que el tren es importante de Lima a Ica, de Lima a Barranca y Trujillo a Chiclayo? Sigamos viendo lo que dice la noticia. Oye, disculpen la publicidad, pero como yo no estoy suscrito en medio, me aparece toda la publicidad que corresponde. Bueno, el Tren Grau tendrá 10 estaciones en diferentes regiones. ¿Cuáles son? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Ica, Tacna y Moquegua. Esas serían las estaciones regiones. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Ica, Tacna y Moquegua. Entiendo que uno iría por una zona a veces ribereña, ¿cierto? Pero todo esto es costa, que también es importante. ¿Cuándo estará listo el proyecto? El ambicioso megaproyecto tiene como objetivo comenzar a operar el 2035, es decir, en 10 años más. La edificación se desarrollará en múltiples etapas con la primera fase programada para iniciar en los próximos años. Este proyecto se considera de magnitud, promete transformar la conectividad y fomentar el desarrollo del país. Claro, uno entiende que van a haber circuitos que van a comenzar a funcionar, porque tienen que transformarse en rentables. Yo no sé si va a ser una empresa privada, que sería lo lógico, ¿cierto? Que no fuera una empresa estatal, o fuera una licitación donde se combinara, por ejemplo, entregarle la carga a una empresa y entregarle los pasajeros a otra, o hacer una combinación, que sería lo que podría suceder, ¿cierto? Por ejemplo, empresa de ferrocarriles del Estado de Chile es estatal, pero la carga está en manos de privados, dependiendo del transporte de carga, porque hay que vincular que habrían carga, uno supone, minera, que en ambos países es relevante, otra carga que tiene que ver con productos agrícolas y tal vez con productos químicos, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo se dinamiza esto, pero si decían que era el 2035, que son 10 años, nos parece mucho, pero es muy probable que tengamos circuitos que se vayan cumpliendo al corto plazo. Sería importante que en 3 años, es decir, del 2025 al 2028, ya existiera un tramo relevante. Entonces veamos cómo se construiría el futuro Tren Grau. ¿Me podrían decir ustedes qué opinan de eso?
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que para la realización de este proyecto se requerirá una inversión aproximada de 32 mil millones de dólares. El plan contempla la construcción de un total de 8 tramos, ya lo vimos, siendo el primero el ferrocarril Lima-Ica, seguido por el tramo de Lima a Barranca y finalmente el tramo que conectará Trujillo con Chiclayo. Ah, ya. Entonces, es esencial el primer tramo porque entiendo que siempre la capital conectada con otro punto y también será por la cantidad de población y las proyecciones que hay de cómo esta mega ciudad que se está transformando Lima, que se está juntando con otras comunas o ciudades más cercanas, pasa en algunos núcleos urbanos de Chile. Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, y otras ciudades que se van reuniendo por la cantidad de gente que va viviendo y además por el desarrollo industrial y comercial que tiene. Entonces, ese puede ser un análisis. Nosotros no lo sabemos porque no fuimos los que desarrollamos esto. ¿Qué dice? Estos 3 tramos representan el 30% de la extensión total del corredor ferroviario y demandará una inversión de 900 millones de dólares. Ah, ya. Es decir, es más baja que los 32.000, pero es el 30%. La construcción de este megaproyecto que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario concentra el esfuerzo del sector con el objetivo de modernizar el sistema de transporte en el país, usar energías limpias en beneficio del medio ambiente y mejorar la vida de los peruanos, informó el Ministerio a través de su plataforma. Ah, ya, entonces por eso se va a postular a esos 30 proyectos. A todo esto me he dado cuenta que se me creó una muletilla. Ya, pero vamos a tratar de evitarlo. Bueno, entonces, claro, son 900 millones, habíamos visto, esos primeros 3 priorizados, pero son los que necesitan menos inversión. Tienen que ser por los problemas geográficos que se producen y también porque hay que darle dinamismo luego. Yo entiendo que estas inversiones pueden tener aumentos. Nos pasó en la pandemia. Habían valores de metales o materiales usados para la construcción que tenían un precio previo a la pandemia y después aumentaron. Ojalá que no pase eso. Lo otro es que hay mejoras tecnológicas, porque puede suceder que tener un tren eléctrico, por ejemplo, sea muy costoso, solar, como el que vi en Argentina, pero en 2 años más o 3 años más esa tecnología baje, ¿cierto? Como por ejemplo que se descubrieran o se pudiera desarrollar o invertir en nuevos metales. Uno especula, ¿cierto? Porque hay cosas que pensamos que eran muy caras y ahora son muy baratos. Yo siempre recuerdo, no sé si les pasó a ustedes con los DVD, que eran carísimos, pero fueron caros muy poco tiempo. Rápidamente bajaron de precio, a diferencia de lo que pasó con los cassettes, ¿cierto? Y otras tecnologías, por ejemplo, las cámaras de video. Sigamos viendo. ¿Cuáles son los otros megaproyectos? Hay más megaproyectos de trenes. Uno de los proyectos que impulsa el Ministerio es la creación del ferrocarril Lima-Ica, que atravesará las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Cañete y Lima con una extensión de más de 280 kilómetros. Actualmente realiza el estudio preinversión para atender una demanda de 11 millones de pasajeros anuales. Entiendo que la preinversión es que hay que ver cuánto cuesta y a quién ofertar y tomar la decisión si son gastos que va a hacer el Estado o no, ¿cierto? Eso es lo que hay que ir viendo qué sucede con esto. Veamos qué otro proyecto ferroviario. No sabía que habían más. Otro proyecto del ferrocarril Puerto San Juan de Marcona y Andayahuaylas, que conectará a las regiones de Apumiarac, Ayacucho, Arequipa, Ica, con un trazo de 595 kilómetros. Mira qué bien. Y después, asimismo, el túnel trasandino, que comprende 3 túneles con una longitud de 15.35 kilómetros, permitirá trasladar pasajeros de manera rápida y segura entre Lima y Junín. Este proyecto busca ofrecer costos competitivos en el transporte ferroviario. Oye, qué interesante, ¿eh? Pero en lo que corresponde al futuro tren Grau, esta gran inversión de 32 millones de dólares, me interesaría que me dijeran ustedes si en la parte donde se va a priorizar estas 10 regiones, ¿cierto? Que son las paradas estratégicas, Tumbes, Piura, Lambayete, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Ica, Tacna y Moquegua, existe tren. Y lo que se va a hacer es modernizar los carros, es modernizar las estaciones, o si no existe conectividad entre esa estación y la otra, para entender un poco la envergadura de la inversión. Esa envergadura implica no solo el gasto de tecnología, sino la proyección, pero también puede implicar algo que es la profesión. Oye, disculpen, pero es mi deformación profesional. Y eso se va produciendo en trabas. Sumado a los impactos ambientales, los impactos que hay con las comunidades locales, tanto indígenas y no indígenas, que a veces no quieren que pase el tren por ese lugar. Uno dice, pero es mejor que pase un tren que una carretera. Pero también porque hay algunos movimientos, ¿cierto?, que tratan de sacar mejor precio y otros que efectivamente pasan dañando zonas que son de importancia cultural o social. Entonces hay que ver cómo se va resolviendo todo eso. Así que me gustaría que me comentaran qué opinan del tren Grau, si creen que va a tener un desarrollo y se va a concretizar. Esperemos que no sea un proyecto que no se lleve a cabo. Pero hasta el momento lo que hemos descubierto es que sí, efectivamente proyectos que parecían muy lejanos. Por eso que es importante reconocer a quienes
proyectaron el puerto Chancay y hoy lo ven funcionando. Por lo tanto, yo tengo fe en que este tren va a funcionar, como tengo fe en que el tren de Argentina se va a actualizar, se va a modernizar y el tren que hoy llega en Chillán, en Chile, llegue a mi ciudad, que es Temuco. Bueno, y esa era la reacción que les quería compartir hoy día. Era esta actualización de este proyecto ferrocarril Tacna-Tumbes, que es el tren Grau, que va a implicar que la zona costera del Perú tenga un tren que va a cubrir 2.500 kilómetros. Es una inversión altísima, 32.000 millones de dólares, pero va a beneficiar a mucha gente, 20 millones y tantos de habitantes, y se proyecta que el 2030 funcione, pero ya vimos que va a ser por tramo. Lo importante es saber cómo va a mejorar la calidad de vida de todas estas localidades que se van a ver beneficiadas en ese mapa que ustedes ven en toda la costa. Si en esas zonas van a haber algunas demoras producto de expropiaciones, si van a haber derechos afectados, y cómo vamos a ver que este proyecto se pueda concretizar. Va a ser una buena forma de mejorar la conectividad del Perú, pensando en sus proyectos de desarrollo que tiene, ¿cierto? Y principalmente para aumentar la conectividad hacia los puertos y hacia el desarrollo. Y también que se descentralice, que no todo esté centralizado en la capital, que es Lima, que es lo que sufrimos los que vivimos en provincia, lo sufro yo. Por eso les contaba que tuve el privilegio de viajar en el tren de Santiago a Chillán, pero no llega a mi ciudad, que está a unos kilómetros más allá de Chillán en el sur. Así que ojalá que este proyecto sirva para mejorar la conectividad, potenciar el tren, que estos son más modernos, contaminan menos y tienen otras externalidades positivas como el mejoramiento de la infraestructura para trasladar materiales, productos y principalmente potenciar el turismo de las localidades. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado esta reacción. Me podrían comentar si ustedes estiman que va a servir el tren, si se va a desarrollar en los plazos que estiman y si las estaciones que dijeron que iban a ser las beneficiadas son las que corresponden o hubo algo raro ahí en esa designación. Esperemos que no. Pero estamos en Latinoamérica, así que puede haber pasado. Así que espero que les haya gustado mi reacción, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche y no se olviden comentar. Que estén bien.